Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie, La Fe que Agrada a Dios, y este es nuestro tema número 2 para los que anotan. Y el título de la enseñanza de hoy es La Fe que obedece versus la fe de los sentimientos y emociones que desobedece. Así titula la enseñanza de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, los versículos 27 y lo vamos a leer hasta el 29. Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos 27 al 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice el Señor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en esta mañana vamos a desenmascarar a esa fe que hoy prolifera en la mayoría de las iglesias cristianas. Y vamos a demostrar que la verdadera fe que enseña la Biblia obedece a Dios y a su palabra. Y que nada tiene que ver con esa fe de los sentimientos y de las emociones que no obedece a Dios. Gloria a Dios. Y esta fe de las emociones tiene que ver mucho con nuestro modo de pensar, de sentir y de percibir las cosas. Esta fe de las emociones da mucho énfasis al yo creo, al yo pienso y al yo siento. Se le da una gran importancia a las emociones y a los sentimientos humanos. Los sueños son muy importantes para este tipo de creyentes que son guiados por sus emociones. Anoche tuve un sueño, soñé. Y ese tipo de cristianos viven soñando. Que vi ángeles, que vi una escalera al cielo, vi el infierno, etcétera, etcétera. Ese tipo de cristianos son muy sugestionosos, supersticiosos, y confunden la intuición con la guía del Espíritu Santo. Pero son ámbitos totalmente distintos. Todo esto son impulsos motivados por los sentimientos humanos, por las emociones puramente humanas, que nada tienen que ver con la fe que obedece, con la fe de la Biblia. Ciertamente Dios puso emociones en nosotros, también los sentimientos. Pero como dice la Escritura, nosotros los cristianos no debemos ser dirigidos, ni guiados, ni impulsados por nuestras emociones, por nuestra intuición humana. Y menos decir que eso es fe. La fe que obedece, que es lo contrario a la fe de las emociones, es una decisión que el creyente decide vivir y rige su vida desde el momento que se entregó a Cristo. Por eso, hermanos, es necesario discipular, enseñar, adoctrinar a los nuevos convertidos para que vivan de acuerdo a las normas de Dios, se nieguen a sí mismos. Ya no se dejen guiar por sus anhelos, por sus deseos, por sus sueños, por sus emociones y sentimientos. Aleluya, no. El cristianismo no es una religión, no es un lugar, la iglesia, para hacer sentir cosas bonitas a las personas. No. Tampoco la iglesia, el cristianismo, es para hacer exhibición, para ver milagros portentosos. Ese no es el propósito ni el fin del cristianismo ni de la iglesia de Cristo. Entonces hay un problema dentro del cristianismo el día de hoy, que se fue desarrollando en los últimos 200 años y cada vez sube más su auge. Y es precisamente esta fe de las emociones que han inventado hombres corruptos. Y hoy más que nunca se predica un mensaje, un evangelio centrado en las emociones de las personas, en los sentimientos, en los deseos puramente humanos, en los sueños, en las emociones. Y dicen que es fe. Y este tipo de fe
Gloria a Dios, aleluya. Para esos que creen en este tipo de fe, el ver es muy importante, el tocar, el sentir, es muy importante para ese tipo de cristianos. Y cuando buscan una iglesia para congregarse, buscan una iglesia donde haya señales, donde haya milagros, donde puedan ver, sentir y tocar. Y no importa si no hay palabra de Dios. Hermanos, y ese es un error. Y todo esto es producto de esa falsa fe de las emociones. Entonces, este tipo de iglesias en sus reuniones, los cristianos están llenos de mucho sentimentalismo. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí es donde se aprovechan los pastores que enseñan cosas sesgadas. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de las emociones de la gente. Y estos manipuladores, aleluya, usan todo esto para manipular los sentimientos de la gente. Y estos hombres son expertos en manipular las emociones de la gente. Aleluya. Gloria a Dios. Y les hacen sentir cosas para hacerlos feliz, según ellos. Y después les sacan su dinero. Entonces vemos que este tipo de enseñanza dentro del cristianismo hace que se deriven cosas como, por ejemplo, escuchen, venga a nuestra iglesia y sienta la presencia de Dios. Gloria a Dios. Como si Dios nada más estuviera en esa iglesia. Y eso es una blasfemia. Están limitando a Dios porque Dios está en todas partes, ¿sí o no? Es como si dijeran, nosotros tenemos la exclusividad. Solo es la relación entre esta iglesia y Dios. Somos exclusivos, no hay nadie más. Y esa es una blasfemia. Gloria a Dios. Otros dicen, vengan y vean los milagros de Dios. Y si no hay milagros, ¿qué? ¿Se dan cuenta que todo está lleno de esa fe de las emociones? Hay otra frase que es típica, gloria a Dios, aleluya, en ese tipo de iglesias, donde las emociones son imprescindibles. Se ha exaltado demasiado eso. Y dice el pastor, ¿cuántos de ustedes no sintieron la presencia de Dios hoy? Y no falta un hermanito quien levante la mano. Y le dicen, pasa aquí al frente. Vamos a orar para que sientas la presencia de Dios. Y comienzan a orar por él. Y le empujan el vientre. Y les ponen las manos sobre la cabeza para que caiga atrás. En el nombre de Jesús, y lo empujonean. ¡Pah! Y hay alguien que le está, gloria a Dios, agarrando atrás. Hermano, eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia se ve ese tipo de prácticas. Estos quieren hacer un show, hermanos. Y la iglesia no es para eso. Y les dicen, ¿sientes? ¿Sientes la presencia de Dios? Y ahí el hermanito, no. A ver otra vez. En el nombre de Jesús. Y empiezan a forzarlos a que sientan la presencia de Dios. ¿Ya sentiste la presencia de Dios? Y el otro, asustado, responde, no, todavía no. Y le dicen, debes estar endemoniado. Sáquenlo allá, libérenlo. Y luego me lo traen. Es que todos debemos, dicen, todos debemos sentir la presencia de Dios. Hermanos, eso no es lo que dice la Biblia, que debemos de sentir, sino que debemos obedecer. ¿Sí o no? Otros dicen, hoy en la reunión no sentí la presencia de Dios, no estaba el poder de Dios, no lo percibí. Este tipo de fe centrado en las emociones es producto de un evangelio torcido, que no es bíblico. Otros dicen, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? Yo oro y siento que Dios no me escucha. Dense cuenta, siento que no me escucha. Es que no es cuestión de sentir ni de tocar o de escuchar, sino de creer. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de fe. Otros dicen,
basados en sus sentimientos y emociones. Cuestionan a Dios por lo que les pasa. Y están pasando una prueba, una tribulación en su vida. Y dicen, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Y algunos añaden, si yo diezmo, yo ofrendo, ayuno, oro, voy a la iglesia, ¿por qué a mí me pasa esto? Si ya no peco. O sea, ellos deducen equivocadamente que si tú haces lo que debes de hacer como cristiano, automáticamente no te debe de pasar ninguna prueba o tribulación en tu vida o en tu familia. Y ese es un error. Eso no está en la Biblia. Entonces el cristianismo de esos hombres está basado en una fe de emociones y sentimientos. Por consecuencia, son cristianos débiles, son cristianos desconcertados, son cristianos volubles, tienden a la depresión, finalmente terminan dejando a Cristo. Simplemente porque esa fe cimentada en emociones y sentimientos, y al ver que no se cumplen sus expectativas, sus deseos, sus caprichos, sus sueños personales, se alejan de Cristo. Y todo esto es producto de este evangelio centrado en las emociones de la gente, en sus sentimientos y en los deseos de la gente. Gloria a Dios, aleluya, qué pena. Pero así están muchos cristianos el día de hoy. Y hasta se han creado frases en las iglesias y la transmiten los propios cristianos. Imagínense. Gloria a Dios, esos cristianos que han sido expuestos a enseñanzas erradas, torcidas. Y ahí están dos cristianos hablando. Y uno le dice al otro, oye, mi suegra me ofendió, me humilló, y no le voy a perdonar. Estoy muy resentido. O con mi vecino que me hizo algo. Entonces el otro cristianito le aconseja, no, perdónalo. No dejes que ninguna raíz de amargura te bloquee la gracia de Dios. Perdónalo. Y la típica es, no me nace perdonarlo. ¿Han oído eso? No siento perdonarlo. No me nace perdonar. No siento hacer esto. Hermanos, les voy a poner un ejemplo, una ilustración acerca de esto, para mostrarles lo engañoso que es esto y lo erróneo que es. ¿Cuántos de ustedes tienen luz en su casa? ¿Ah? Agua. Gas. Ok. ¿Cuánto pagan de la luz? Alguien dirá 200 bolivianos, pastor, otro 300, según. ¿Cuánto pagas del agua? Alguien dirá 100 bolivianos, 80, 70. ¿Cuánto pagas del gas? Eso está más barato, pastor, 30, 40, hasta 50 bolivianos. Gloria a Dios. Y cada mes nos encontramos en la puerta, gloria a Dios, aleluya, la factura de las empresas. ¿Sí o no? Entonces, dices a tu esposa, mira mi amor, tengo que pagar 300 bolivianos de la luz. Y la mujer, oh, qué bendición, gloria a Dios. Y mira, aquí también está lo del agua, 100 bolivianos. Y del gas, 50 bolivianos. ¡Qué bendición! Tenemos que pagar 450 bolivianos. ¿Verdad que se alegran cuando tienen que pagar? Pero para nada. Antes se enojan, ¿sí o no? Y cuando van a pagar, todos felices y alegres. Y dices, tengo unas ganas de pagar la luz. Me nace de todo mi corazón ir a pagar la luz. ¿Cómo me gusta pagar el agua y el gas? Y ustedes se desesperan porque les nace pagar las facturas. ¿Verdad que les nace, hermanitos? Y cuando llegan a la ventanilla del banco a pagar sus facturas, cada mes se desesperan, son los primeros. Y hay una fila de gente desesperada por pagar. ¿Verdad que es así? O cada mes reniegas cuando te llegan las facturas.
Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué sucede si no pagas tus facturas de luz, de agua y gas? ¿Ah? Te las cortan, ¿sí o no? Es decir, tú pagas la luz, tú pagas el agua, tú pagas el gas, te nazca o no te nazca, sientas o no sientas hacerlo. Tú lo pagas sí o sí, porque si no pagas te cortan la luz, el agua y el gas. Tú no puedes llegar al FEOSA diciendo, ¿sabe? Es que no me nace pagar, no siento pagar. ¿Qué te va a decir? Qué pena, pero si usted no paga, le cortamos el servicio. Entonces, tú tienes que pagarlo sí o sí, aunque no te nazca, aunque no lo sientas hacer. ¿Saben por qué muchos de ustedes tienen la luz espiritualmente hablando cortada? ¿Saben por qué? ¿Ah? ¿Saben por qué tienen cortada la comunicación con Dios? ¿Ah? Porque Dios te dice, trata bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Respeta a tu marido, él es la cabeza del hogar. Perdona a tu papá que te abandonó. No, es que no me nace perdonarlo. Es que nunca te va a nacer. Entonces, como nunca te nace, no lo perdonas, ¿qué sucede? Te cortan la luz espiritual. Y muchos como excusa dicen, ¿por qué voy a hacer algo que no me nace? Eso me haría un hipócrita. Es como cuando alabamos a Dios. Y de pronto te digo, levanta tus manos y alaba al Señor. Y tal vez algunos de ustedes dicen, no siento, no me nace levantar las manos. ¿Por qué voy a hacer algo que no me nace? Porque cuando hago algo que no me nace, soy un hipócrita. No. Estás confundiendo la gimnasia con la magnesia. Estás confundiendo la obediencia que dice la Biblia. Alaba a Dios en su santuario. El rey David, en el Salmo 103, no lo busquen, se ordenaba a sí mismo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones y sentimientos, nuestro lado humano, nos bloquea para obedecer a Dios. Y la cosa se agrava cuando nuestra fe está cimentada en nuestras emociones y sentimientos. Entonces la obediencia a Dios no contempla nuestros sentimientos o emociones como requisitos para obedecer a Dios. Dios nunca dice, si sientes, si te nace, obedece. Y si no sientes, no te nace, no obedezcas. No. Dios tampoco dice, cuando no te nazca, no, pues, ¿para qué vas a obedecer? No obedezcas. Pero cuando te nazca, ahí recién obedeces. Hermanos, eso no está en la Biblia. A Noé le dio una orden. Haz un arca y les vas a predicar durante 120 años. Y la Biblia dice que Noé hizo como Jehová le dijo que hiciera. Y esa es la fe que obedece y que agrada a Dios, aunque no sienta, aunque no le nazca, aunque no vea, aunque no toque, pero obedece. Gloria a Dios. Dios nunca le dijo a Noé, Noé, ¿te nace servirme? Oye, Noé, ¿te nace predicarle a la gente? No. ¿Por qué? Porque Noé tenía la fe que obedece. Y lo mismo pasó con todos los hombres de la Biblia, porque tenían esa fe verdadera que obedece. A Moisés le dijo, libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. No le dijo, oye Moisés,
¿Sientes en tu corazón obedecerme para ir a libertar a mi pueblo? ¿Ah? No. Entonces vemos que Dios nos ordena, nos da su palabra. Y su palabra es para bendecirnos, no para molestarnos. Y en la medida que nosotros obedecemos a Dios, ahí también viene la bendición. Pero muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no les nace, porque no sienten y se dejan dirigir y guiar por esa falsa fe de las emociones. Pablo decía, por fe andamos y no por vista. La fe es del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya, la vista es del mundo natural. Entonces la fe que obedece está por encima de los sentimientos y las emociones humanas, de los anhelos y deseos nuestros. La voluntad de Dios está por encima, y esta es la fe que agrada a Dios. Esta es la fe bíblica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esa falsa fe, aleluya, no quiere obedecer a Dios. No quiere someterse a Dios. Y ese tipo de cristianos que tienen esta falsa fe no entienden que Dios es el que gobierna, porque Él es el soberano, no el hombre. Tomás, uno de los apóstoles, es el típico creyente que tenía la fe de los sentimientos y de las emociones. Y se dejaba guiar por lo que veía, por lo que tocaba y por lo que sentía. Y no por la fe que obedece. Porque esta fe es sólida, es constante, no cambia. Estamos en Juan, nuestro texto que vamos a estudiar el día de hoy, el capítulo 20. Y el contexto de este capítulo es que Jesús había resucitado. Aleluya. Y se le aparece a María Magdalena. Y miren lo que dice, versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Primeramente, hermanos, el miedo es un sentimiento que nos inhibe, que nos da inseguridad, intranquilidad. Y Jesús había muerto. Los discípulos se habían acostumbrado a andar con Jesús. Y como ya no estaba, estaban temerosos, inseguros. Se sentían emocionalmente abatidos. Aleluya. Pero aquí el Señor Jesús les dijo, paz a vosotros. Escuchen, la paz es un sentimiento divino. La paz de Dios, no la paz del mundo. La paz es un sentimiento divino que te establece, te hace sólido. Y Pablo decía, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea, ese sentimiento de paz, ese sentir, es espiritual, no es del mundo natural. Y eso es lo que nos hace sólidos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que estaban temerosos, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Noten, regocijaron. Y en un minuto cambiaron de estar tristes e inseguros y todo lo demás, y en un minuto ya estaban regocijándose. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué nos enseña esto? Que nuestras emociones, nuestros sentimientos son muy inconstantes, son cambiantes. Es como el clima de Oruro, hermanos. En la mañana te sales abrigado. A las 10, 11, hermano, una calor que no puedes aguantar, hermano. Te estás haciendo charquecán. Te sacas, estás con tu polerita. Después hace un viento, hace un frío, hermanos. Cambiante es el clima de Oruro. Y así hoy
hay muchos cristianos que tienen esa fe de las emociones, que es inestable. Ahorita puedes estar gozoso, feliz, pero en 30 segundos se te acaba el gozo por diversas circunstancias. Tú puedes estar ahí, gloria a Dios, seguiré al Señor cueste lo que cueste, te serviré, Señor, aleluya, estoy tan feliz. Pero alguien te dice, tienes que renunciar a tus sueños, tienes que renunciar, gloria a Dios, a tus metas, a tus propios propósitos, porque seguir a Cristo no es fácil. Y a la primera prueba, se te acabó el gozo. ¿Por qué? Porque esa fe que dices tener está cimentada en sentimientos, en emociones, que cambia, varía. Y ese tipo de cristianos pueden experimentar en un día gozo, tristeza, preocupación, todo. Y eso es justamente el error de muchas iglesias cristianas. Aleluya. ¿Sí o no? Que son guiados, dirigidos por esa fe de los sentimientos y emociones. Entonces, seguimos, saltemos al versículo 24, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no ver. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿se dan cuenta? Puros sentimientos y emociones. Tocar, sentir, ver. Es decir, si no toco, si no meto mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Ven cómo el Señor quiere que tengamos paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Pregunta, ¿cómo da la paz el mundo? Les voy a poner un ejemplo. Tú tienes que pagar 5,000 bolivianos por una deuda, y es al banco, y no te alcanza el dinero, solo reuniste 4,000. Y mañana, gloria a Dios, aleluya, es el día de tu pago porque es lunes. Aleluya. Y eso te tiene intranquilo. Y el domingo estás en la iglesia, en el culto, y le dices al Señor, súpleme, Señor, súpleme. Pero no lo alabas, no buscas su reino y su justicia primero, solo piensas en ti. No te centras en Él, sino en tus necesidades. Y ahí estás sufriendo. Pero al día siguiente, el lunes, a primera hora, te toca la puerta tu hermana y te dice, hermano, me enteré que te faltan 1,000 bolivianos. Me lo dijo tu esposa. Toma, ten aquí estos 1,000 bolivianos para que puedas pagar los 5,000 de cuota que debes. Y en ese momento a ese hombre le viene la paz. Y ya tiene la paz. Y confunden esa paz que da el mundo con la paz que da Jesús. Por eso es que todo el mundo quiere su bienestar económico, quiere estar sano, quiere tener todo lo bueno, quiere estar tranquilo, no quiere tener problemas. Y por eso muchos pastores se dedican a eso, a que ustedes nada más tengan, o obtengan, mejor dicho, dinero, posesiones, riquezas, etcétera, etcétera. Y esta paz del mundo la confunden con la paz de Dios. Y aquí los discípulos no tenían absolutamente nada. Estaban inseguros, tristes. Pero aparece Jesús y les dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque es más importante la paz de Dios en nuestro corazón. Porque a pesar de las pruebas y tribulaciones
que podamos estar pasando, esa paz nos va a sostener y nos va a dar esa confianza en Dios, esa seguridad en Dios. Ya no vamos a temer, porque esa paz gobierna nuestra vida. Y eso nos dará la convicción de que Dios tiene el control de todo. Así que no hay por qué temer. Por eso necesitamos esa fe que obedece, sea cualquiera la situación que estemos atravesando. ¿Están entendiendo? Seguimos avanzando, gloria a Dios. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí está el típico creyente que cree que cuando ve, toca y siente, recién tiene la seguridad. Pero eso está mal. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has tocado y me has sentido. Recién creíste, Tomás, incrédulo. Versículo 29, la última parte. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta frase, bienaventurados, dichosos, felices, está poniendo en una posición más elevada, gloria a Dios, a la fe que obedece sin ver, sin tocar, sin sentir, que a esa fe de las emociones y sentimientos. Hermano, si tú vas a una iglesia y no sientes a Dios, ¿qué? Eso no debe de mover tu fe. El Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo: si tú me sientes o si ves que hago un milagro, entonces ahí recién vas a confirmar que estoy contigo. ¿Así dijo? ¿Ah? No dijo eso. Cuando Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días, Él se refirió a días buenos, pero también a días malos. ¿Sí o no? Cuando vienen las calamidades, las enfermedades, las aflicciones de la vida, seguimos confiando en Él. ¿Por qué? Porque la fe nos ayuda a obedecer. Y eso es lo que nos mantiene sólidos, firmes en nuestra posición como cristianos. Abraham era un hombre muy distinto a Tomás. La vida de Abraham era dominada por la voluntad de Dios. Él mostró su fe obedeciendo a Dios, ¿sí o no? Vayamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. El versículo 8. Así dice el Señor: por la fe Abraham, siendo llamado. Esta frase, siendo llamado, ¿a qué se refiere? A lo que le dijo en el Génesis. ¿Se acuerdan? Salte de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios lo llamó y le dijo: vete de tu casa para que cumplas tu llamado al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Obedeció. Hermanos, muchas cosas en los asuntos de Dios no tienen lógica. Escuchen, es lógico, humanamente hablando, que cuando vas con tus maletas y alguien te pregunta: ¿a dónde vas? Y tú digas: voy a Santa Cruz. Es lógico, tiene lógica. Pero ¿qué si te ven con tus maletas y te dicen: ¿a dónde vas? Y tú dices: no sé. Y te dicen: ¿cómo? No sé a dónde voy. Ah, no, estás bromeando. No, es que no sé. ¿Verdad que no suena lógico? Hermanos, en nuestra lógica humana, hermanos, hay cosas que sí,
entiendes, sí, está bien, lo correcto. Pero en la lógica de Dios no. En la lógica de Dios es, obedéceme. Y después te vas a dar cuenta de lo que yo quiero hacer contigo. Y esta es la fe que obedece. Entonces ahí Dios está poniendo una vez más la obediencia por encima de lo que pensemos, sintamos, o toquemos, o veamos. Esta fe de la obediencia está por encima de esa fe de las emociones, que quiere cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras necesidades. Pero eso está mal, porque primero está la voluntad de Dios. Vayamos a Romanos, el capítulo 4. Mira lo que dice el Señor. Y aquí es cuando Pablo habla de la promesa que Dios le dio a Abraham, de darle un hijo, que fue Isaac. Pero les recuerdo que Abraham era un anciano de casi 100 años. Y su esposa era una anciana también. Y no solo eso, era estéril. Entonces Dios les hace una promesa. Versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Así dice el Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa creyó en esperanza contra esperanza? La esperanza se la dio Dios, ¿cómo? A través de la promesa de que le iba a dar un hijo. Y creyó en la esperanza que Dios le daba, a pesar o contra la esperanza natural de que Sara no podía tener hijos. ¿Entendieron? Eso es creyó en esperanza contra esperanza. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Escuchen, esta frase, conforme a lo que se le había dicho, hermano, fue pues por mandato, por la soberanía de Dios. Esto no se le ocurrió a Abraham, sino que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho? Seguimos. Así será tu descendencia. Y esta promesa, hermanos, está registrado en el Génesis. Sal afuera de tu carpa y cuenta las estrellas. Y Abraham le dijo, Señor, son incontables. Así será tu descendencia. Pero él se miraba viejito, miraba a su esposa viejita y aparte estéril, pero creyó a Dios. Y Dios le dijo, así te voy a multiplicar. Y Dios le había cambiado el nombre de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de muchas gentes. Y seguro cuando Sara le decía, Abraham, la gente decía, ay, estos viejitos ya están chochando. Le dice padre de muchas gentes y no tienen hijos. Pobrecitos. Pero Abraham creía en lo que Dios le había dicho. Y creyó en esperanza contra esperanza. Para recibir esa promesa conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le había dicho? Dios. Cuando los muros de Jericó cayeron, Dios les dijo, den 7 vueltas, pero al 7º día griten. Y dice que las murallas de Jericó cayeron. Así lo hicieron ellos. Pero Dios les dijo que lo hicieran. ¿O ellos se lo inventaron? No. Y ahí van los israelitas y comienzan a dar vueltas. Y al 7º día gritan con todas sus fuerzas y tocan las trompetas. Y las murallas se cayeron. Pregunta, ¿por qué se cayeron las murallas? Porque dieron cada día una vuelta y el 7º día 7 vueltas y gritaron, o porque obedecieron a Dios. Porque obedecieron a la voz de Dios. Entonces fue por la obediencia. Pero miren lo irracional
de los cristianos del día de hoy, sentimentales, emocionales, y decimos que eso es fe. Qué ridículos que somos. Seguimos, estamos en Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué significa al considerar su cuerpo? O sea, él miraba su cuerpo. ¿Cómo están los cuerpos de los viejitos? ¿Ah? Todo decrépitos, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Y aquí la Biblia ratifica eso, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Qué desalentador ha debido ser todo esto para Abraham, ¿sí o no? ¿Cómo se siente en lo natural? Una total imposibilidad, ¿no es cierto? Pero delante de Dios, no. Por eso la fe obedece, cree lo que Dios le dice. Y eso te hace estar sólido. Por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada en su palabra, no en lo que dicen los hombres. Pero había una lucha en Abraham. Y la lucha era en creer y mantenerse firme o dejarse arrastrar por sus sentimientos, por sus emociones o por lo que veía. Pero como para Dios todo es subjetivo, y subjetivo significa que está abajo. ¿Qué está abajo? Nuestros sentimientos y emociones son subjetivos. Primero está la voluntad de Dios. Y Dios tenía que cumplir su voluntad en este hombre. Y Abraham no se debilitó. ¿Qué más dice? Gloria a Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Pregunta, ¿cómo nos fortalecemos en fe? Aquí la Biblia te lo va a enseñar. Dando gloria a Dios. ¿Dando qué? Gloria a Dios. Abraham alababa a Dios. Se miraba al espejo y se ponía mal. Miraba a su esposa y se sentía peor. Pero la fe le hacía creer. Y como creía, obedecía. Aunque su situación era adversa. Como que no había solución o esperanza, humanamente hablando. Pero esa fe que tenía le hacía confiar en Dios. Y decía, Dios me lo prometió. Y Él lo va a hacer. No sé cómo, pero lo va a hacer. Yo creo. Esa es la verdadera fe, que confía en Dios. Aunque la situación sea adversa, aunque te digan no hay para ti sanidad, no hay para ti esperanza, confía en Dios, hermano. A mí me dijeron eso, hermanos. Pero miren, estoy aquí, vivito y coleando, hermanos. Aleluya. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Escúchenme bien. Dios no va a hacer nada que no te ha prometido. Dios no va a hacer nada que Él no prometió en su palabra. Dios no está obligado a apoyar algo que Él nunca ha dicho. Aunque tengas un sentimiento de fe. Porque hoy dices, yo tengo fe para hacer esto, yo tengo fe para aquello, yo tengo fe para esto. No. Porque algunos confunden. Yo tengo mucha fe. Y pasa un año y no pasa nada de lo que quieren recibir. Se enojan con Dios, se apartan de los caminos de Dios. ¿Dónde está tu fe? No, es que esa no era fe.
Ese era un sentimiento de fe, lo confunden. Era un anhelo que ellos tenían. Y ese anhelo les obligaba a sentir una supuesta fe que nunca existió. Ahora, la obediencia de Abraham fue a causa de una revelación que Pablo posteriormente nos la revela en el Nuevo Testamento. Pablo dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Está esto en 2 Corintios capítulo 4, por favor, versículo 18. Vayamos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Te alabamos, Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven. Y parece un juego de palabras, pero está hablando en sentido espiritual. Gloria a Dios. Pero está hablando en lo natural. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué? Son temporales, pasajeras, efímeras. Pero las que no se ven son eternas. Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está dando una enseñanza. Y está dando una supremacía a la fe que al sentir. Porque si nosotros vemos cómo están las cosas en el mundo, es desalentador, ¿sí o no? Que va a venir crisis económica, crisis de salud, que va a haber una devaluación, que va a subir los combustibles, que están aprobando en la Cámara de Senadores el matrimonio entre homosexuales, el aborto, la eutanasia, la pederastia. Cada vez hay más maldad, hay más corrupción. Y esto es en todo el mundo. Pero aquí es donde entran las palabras de Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó por el mar? ¿Se acuerdan? Y dice que Él se quedó a orar ahí en la orilla. Y dice que los apóstoles se subieron a la barca. Pero sin darse cuenta, dice que la barca comenzó a meterse mar adentro. Entonces Jesús, al ver que ya estaba lejos la barca, dice que comenzó a caminar por el mar. Y dice que los apóstoles se asustaron. ¡Ay, un fantasma, un fantasma! Y dice que Jesús les dijo, no tengan temor, soy yo. Entonces Pedro le dice, Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice que se baja de la barca y comienza a andar sobre las aguas. Pero la Biblia dice que cuando Pedro vio las olas, el viento, el bramido del mar, se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque él comenzó a ver sus circunstancias alrededor y le dio miedo. Le vino inseguridad, duda, y sus sentimientos lo arrastraron. ¿Entienden? Porque la fe no es por lo que se siente, por lo que se ve o por lo que se oye. La fe es por obedecer las palabras de Dios. ¿Sí o no? Y dice que Pedro quitó sus ojos de Jesús y se empezó a hundir. Y comenzó a gritar, Señor, sálvame, Señor. Y dice que Jesús lo agarró y lo reprendió. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué se hundió Pedro? Porque comenzó a mirar las cosas que se ven. Y sintió las cosas que se sienten humanamente. Entonces, primero es creer y obedecer. Y luego se entiende. Hay un dicho muy precioso del papá hacia sus hijos. ¿Lo han oído? Y dice este dicho, hijo, no trates de entender primero, sino primero obedece y luego entenderás. Y eso fue lo que hizo Abraham. Creyó, tuvo fe
y por esa fe obedeció, sin saber a dónde iba. Y en ese momento, yo te aseguro que él no entendía ni papas, pero luego entendió. Hermanos, cuando Dios me llamó al pastorado, yo no entendía. Y Dios no iba a esperar a que yo entienda. Dios me pedía obediencia. Y es lo mismo con todos sus hijos. Siempre ha sido así, eso no ha cambiado nunca. Estos pastores corruptos han cambiado la palabra, han torcido la palabra, que es muy diferente. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, esa no cambia. Y cuando Dios te da una orden, Él no te va a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Estás dispuesto a servirme? No, no. Él lo único que espera es que le obedezcas. A Él no le interesa cómo te sientes tú. Y parece contradictorio con lo que se predica hoy. Y ya son más de 100 años que están predicando así. Todo centrado en el hombre, en las necesidades del hombre, y no en las demandas de Cristo. Y cuando se enseña algo como esto, parece extraño, suena extraño. Cuando dices, a Dios no le importa cómo te sientas. A Dios lo que le importa es que le obedezcas. Y alguien dirá, ¿qué está diciendo este? Hermanos, esos cristianos, las iglesias de hoy, la gran mayoría, están hundidos y sumergidos en este evangelio de las emociones y sentimientos. Y cuando se enseña lo que dice la Biblia, les parece extraño. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, y sabemos la historia, él tuvo que esperar casi 25 años para que recibiera a su hijo. Luego su hijo crece, ya es un adolescente. Vayamos a Génesis capítulo 22 mejor. Lo vamos a ver. Génesis capítulo 22, el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué? ¿Quién probó a Abraham? ¿El diablo? ¿Ah? ¿Quién lo probó? ¿Quién prueba a los cristianos? Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y esta palabra, heme aquí, significa, dime, Señor, estoy a tus órdenes, lo que tú quieras. Versículo 2. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, le promete un hijo, nace el niño, felices los dos viejitos. Pero Abraham, hermanos, no esperó entender lo que Dios le estaba diciendo. Él simplemente obedeció. Agarró a su hijo, ¿se acuerdan? El muchacho le dijo, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Ah? Y Abraham le respondió, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Llegaron al monte del sacrificio, y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Abraham no le negó a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlo? Les voy a explicar por qué. Y la Biblia lo dice. Volvamos a Hebreos, pero dejen señalado Génesis, por favor. Volvamos a Hebreos, al capítulo 11. Te alabamos, Señor. Versículos 17 y lo vamos a leer hasta el 19. ¿Qué dice? Por la fe, o sea, la fe que obedece a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Aquí había una promesa de parte de Dios, que de Isaac iba a venir toda la descendencia de Abraham. Y como Abraham tenía fe,
Él sabía pues que su Señor iba a cumplir esa promesa. Versículo 19. Pensando, o sea, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, Dios, no hay problema. Dios quiere que le dé a mi hijo Isaac, le doy. Pero yo creo y sé que Él es todopoderoso y lo va a levantar, porque Él me hizo una promesa, que de este mi hijo Isaac iba a venir mi descendencia. Hermano, Abraham tenía esa fe completa, esa fe perfecta, que obedecía y confiaba totalmente en Dios. ¿Lo pueden ver? Qué extraordinario, hermanos. ¿Cómo nos hace falta esa fe? Volvamos, Génesis 22, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí, hermanos, hay que hacer una reflexión. Lo ató en el altar, tomó un cuchillo, lo iba a degollar. Pregunta, ¿cómo se sentía Abraham? ¿Ah? Piensen un poco. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Ustedes creen que le nacía sacrificar a su hijo? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Abraham estaba feliz al sacrificar a su hijo? Escuchen esto una vez más. A Dios no le interesa cómo te sientas. A Él le interesa que le obedezcas. ¿Oyeron eso? Porque sin duda Abraham estaba desesperado, pero su fe era mayor que lo que él sentía. Su obediencia era casi perfecta, porque la única perfecta fue la de Jesús. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué más quieres, Señor? Ya te estoy entregando a mi hijo. ¿Qué quieres, la vida de mi esposa más? ¿Qué quieres o quieres mi vida? Porque tú estás sobre todo. Esa sí es fe, hermano. Esos sí son verdaderos cristianos. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Qué tremendo, hermanos. Una vez más, Dios, por encima de nuestras emociones, por encima de lo que sintamos, por encima de lo que más amamos aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo: si alguno prefiere padre o madre, o hijo o hija, o esposo o esposa, etcétera, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor, como supremo rey, merece suprema adoración, merece suprema obediencia. Por eso los apóstoles, cuando les prohibían predicar, decían: juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Dios es el primero, a Dios vamos a obedecer. ¿Sí o no? Vamos a otro ejemplo. Pedro el apóstol. Y Pedro era muy sentimental. Era súper emocional. Esto lo hacía un hombre voluble, precipitado, inestable. Pedro se llamaba Simón. ¿Y saben lo que significa Simón, verdad? Caña batida por el viento. O sea, se mueve a la dirección que el viento va, izquierda, derecha, o sea, no tiene un rumbo fijo. Y cuando Jesús lo llamó, le dijo: tu nombre será Pedro. Y Pedro significa piedra. Y al hacer este cambio, era porque Cristo iba a tratar con el carácter de Pedro, que era emocional, cambiante. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Moriré contigo. Pero luego, bien cobarde, negó a Jesús. Se parece a muchos
cristianitos que yo conozco. Pero la pregunta es, ¿por qué piedra? Pregunta, ¿qué se pone debajo de un edificio? Piedra, cascajo. ¿Para qué? Para que sea sólida la construcción. Piedra habla de lo sólido, de lo inamovible. Hermano, cuando hace viento, puedes ver mover las cosas. Y vuelan papeles, periódicos, los árboles se baten. Pero, ¿cuándo has visto las piedras volando? ¿Ah? No se mueven. Y Jesús le dio a entender que iba a tratar con su carácter para hacerlo sólido. Porque Jesús sabía que si no trataba con él y con todos nosotros, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos pueden desviar de la fe que obedece. Y por consecuencia del plan y de la voluntad de Dios. Vayamos, Mateo capítulo 16. Te alabamos, bendito. Los versículos 13 y 14. Mira lo que dice el Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Miren cómo de confundidos estaban los hombres. No conocen a Dios. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién respondió? ¿Ah? Pedro. ¿Por qué? Porque era emocional, sentimental, impetuoso. Mira lo que dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Gloria a Dios. Dense cuenta que todavía le llamaba Simón, que significa caña batida por el viento. O sea, seguía siendo inestable. Y esto nos enseña, hermanos, que el cambio en la persona, la transformación, aleluya, no es de la noche a la mañana, sino es progresivo. Entonces, aquí todavía sigue siendo Simón, todavía no era Pedro el sólido, seguía siendo el voluble, el impetuoso, el sentimental. ¿Qué más dice? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué revelación! Escuchen bien, hermanos. El hecho de tener revelaciones de Dios no te hace una persona estable ni madura. ¿Por qué? Porque las revelaciones son por soberanía de Dios. ¿Están entendiendo? Y Dios le había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo. Pero todavía era un hombre muy emocional, muy inestable, muy voluble, muy impetuoso. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenir? Esta palabra viene del griego epitemao y significa corregir a alguien, desaprobando lo que está diciendo. Es como esto, estoy parafraseando. Señor, yo no apruebo lo que tú dices. Te corrijo, Jesús. Estás equivocado. ¿Qué? ¿El barro, el polvo hablando con el Dios Todopoderoso? Así era Pedro. Como muchos de nosotros que tratamos de corregir a Dios. Desaprobamos sus propósitos. ¿Por qué esta enfermedad, Señor? Te equivocaste. No, estás mal. No estoy de acuerdo. ¿Por qué esta escasez económica, Señor? ¿Por qué no puedo tener la casa de mis sueños, Señor? El auto que yo quiero. ¿Por qué no puedo ser rico? No. Desapruebo, Señor, tu voluntad, tus propósitos. Estás equivocado. Así hay muchos como Pedro, hermano. Sigan habiendo. Ahora la pregunta es,
Según Pedro, ¿en qué se equivocó Jesús? En decir que era necesario morir en la cruz. Pero epitemao también significa prohibir, reprender, regañar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba corrigiendo, estaba reprendiendo, estaba prohibiendo. Cállate la boca, Jesús. Le mandó a que no diga eso. Lo regañaba y lo reprendía. Uy, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Versículo 22. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pero al decir esto lo estaba regañando y reprendiendo. Imagínense. En ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, esto no puede ser de parte de Dios. Esto no puede venir de la voluntad del Padre. Qué equivocado que estaba Pedro, así como muchos. Cuando esa era la voluntad del Padre para Cristo. Pero esta reacción es de un sentimental y bien intencionado, pero equivocado Pedro. Sus emociones le ganaron. Sin duda Pedro amaba profundamente a su Señor. Y él en su mente tenía el mejor deseo para Jesús. Amaba a Cristo. Sin duda sus sentimientos eran sinceros, pero no le permitían ver la importancia que había en la muerte de Jesús. ¿Por qué? Por la idea equivocada que tenía del Mesías. Y no podía aceptar el hecho de ver morir a su maestro por un mal concepto que tenía del Mesías. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Jesús? Los sentimientos, hermanos, hacen que violentemos y desobedezcamos la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Sus sentimientos estaban haciendo que se desvíe del camino. Y aunque tenía buena intención, porque amaba al maestro y no quería lo malo para él, y por sus sentimientos le hizo pensar que Jesús no debía de subir a la cruz. Y al hacer eso, estaba tentando a Jesús. ¿Para qué? Para que desobedeciera al Padre. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué? Porque todavía su fe que tenía estaba basado o estaba fundamentado en sus sentimientos. Y cuando tenemos ese tipo de fe, gloria a Dios, nos pone un velo en los ojos. Y a Pedro no le permitía ver la importancia de que Cristo muriera en la cruz. Pregunta, ¿qué hubiera sido de nosotros? Aleluya. Si Cristo no moría en la cruz. Todos perdidos, derechitos al infierno. Y este tipo de fe cimentada en las emociones hace que te desvíes del camino. Pero la fe que obedece es diferente, muy diferente. Pero, ¿por qué Pedro pensó? ¿De dónde le vino que Jesús no debía de sufrir? De sus sentimientos y emociones terrenales. Escuchen esto, hermanos, es muy importante, estén atentos. Pedro, como judío, asistía a la sinagoga cada sábado sin faltar. Pero no entendía la enseñanza, no entendía la predicación. ¿Cuántas veces le habrían explicado, le habían enseñado, gloria a Dios, aleluya, Isaías 53? O tal vez lo torcían, como ahora, no sé. Pero vayamos a Isaías 53, por favor. Y esto leían todos los sábados, o el Sabbat, los judíos. Y ahí estaba metido Pedro. Y Pedro se conocía bien este texto. Isaías capítulo 53, versículo 2, y lo vamos a leer hasta el 7. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, y aquí claramente lo dice, que el Mesías debía de ser sacrificado. ¿Sí o no? Pero Pedro nunca entendió la Biblia, nunca entendió el mensaje, nunca entendió la enseñanza. Y así hay muchos cristianos el día de hoy en todo el mundo. Escuchan el mensaje, escuchan la palabra, la explicación, y están como Pedro. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esta tribulación, esta enfermedad? No entienden que Dios va a usar todo eso para formarnos. Él no quiere que te quedes en esta tierra, hermano. Hay muchos que quisieran quedarse 200, 300, 500 años, pero Dios no quiere eso. Él sabe que aquí estás de paso, es temporal. Él te está preparando para la eternidad. Pero muchos cristianos no entienden el mensaje, no entienden la palabra de Dios. Y siguen. Dios me quiere bendecir, Dios quiere prosperarme, Dios quiere que sea rico. Dios quiere que saque el campeón que hay en mí. Dios no quiere que me enferme. Yo no lo acepto, rechazo y todas esas blasfemias que el día de hoy salen. ¿Por qué? Porque están como Pedro, que no entienden. Y Pedro quería impedir el último pacto entre Dios y los hombres. Pero ese pacto tenía que ser sellado con la sangre de Cristo. Si no había cruz, hermanos, no había perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. ¿Están entendiendo, hermanos? Volvamos. Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es lo mismo, hermanos. Muchos estamos ahí como el tentador, como Satanás. Y estamos poniendo nuestra mira solamente en las cosas de este mundo. Y cuando nos viene un problema, una tribulación, pensamos que el juicio de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la mira puesta en las cosas de este mundo. Y no en las cosas de Dios, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, que quiere transformarnos, cambiarnos, para poder irnos con Él por toda la eternidad, allá al cielo. Por eso, hermanos, la generación que prevalecía cuando Jesús estaba en la tierra, pobre generación, producto de una mala enseñanza de quién era el Mesías. Y lo mismo está pasando hoy. La historia se está repitiendo porque muchos no saben, no conocen quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios y qué propósitos quiere cumplir en sus hijos. Esa es la verdadera fe, la fe que obedece. ¿Lo entendieron, hermanos? Espero que sí. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.